I hope that you are doing okay. Tonight on this Friday, 10th of July. Okay, welcome back one more time. This is your English instructor, Jason Castro. And it's my pleasure to have all of you connecting to this virtual online session. And I hope that all of you are doing okay. Well, let's going to start today talking about the previous activity that you have to learn. Bueno, muy bien, muy buenas tardes, noches para todos ustedes. Cordial saludo. Viernes 10 de julio, llevando a cabo nuestra segunda sesión sincrónica de este curso complementario English Does Work Level 1, Level 4, sorry. Y para de alguna u otra manera darle paso a las nuevas actividades que ya están disponibles para entrega en cuanto a la segunda semana, bueno, y segunda, tercera semana de trabajo para para este nivel. En cuanto al inicio, rápidamente, según las directrices que se dieron en la invitación, siempre solemos o se suele más bien hablar de la actividad previa o la actividad que se está desarrollando en el curso complementario. En este caso, la actividad que se está desarrollando enfocada hacia el tema o la práctica del futuro, perdón, del pasado simple, que es una línea del tiempo donde tenemos unos componente formativo para trabajar y de esta forma pues fortalecer toda la estructura en cuanto al pasado simple. El pasado simple es un tema muy amplio e importante que se conozca o que se aplique de la mejor manera en estos primeros niveles, pues debido a que hay ciertas estructuras que debemos aprender a manejar, sobre todo el tema de los verbos, cómo se usan en pasado, qué tipo de verbos hay, cuál es la pronunciación de los verbos, cuáles son los cambios y los mismos auxiliares que tienen una función indispensable en el uso de este idioma. El idioma inglés tiene unas palabras claves que son llamadas verbos auxiliares. Estos verbos auxiliares tienen una función importantísima en, las, en la parte de la negación y la pregunta, porque me dan a mí la idea en qué o cómo es la estructura de la pregunta, la negación. Para el caso del pasado simple, tenemos de que en negación el verbo auxiliar para negar en pasado simple es el did not, o también conocido más frecuentemente como el didn't. Esta palabra es indispensable para el pasado, puesto que si vamos a negar algo en pasado simple, pues necesitamos de este término para poderlo negar, de esta palabra. Y al momento de usar este o cualquier verbo auxiliar, ¿sí? Pasa algo también importante, que es que la acción principal de la frase vuelve a su estado original, a su forma base, como lo llamamos nosotros. Recuerden que es importante fortalecer vocabulario, fortalecer el tema de los verbos, cómo se dice tal cosa, cómo se dice lo otro, aprender frases es necesario también, ¿sí? Entonces, eso es. Dentro de todo esto, la guía de aprendizaje entonces nos enviaba una actividad relacionada con la elaboración de un gráfico, línea del tiempo, de cada una, con ciertos parámetros para desarrollar. Eso lo hablamos la semana pasada, la sesión anterior, ¿sí? Donde usted ponía su imagen, un punto de referencia con esa imagen y ahí yo hacía una descripción, o ustedes hacían una descripción en pasado simple o en pasado continuo también, ¿sí? Que son dos tipos de pasado, ideas en pasado. Pero entonces era darle paso a una línea de tiempo, ¿sí? Obviamente que tuviera unas fechas, de acuerdo a las imágenes, de acuerdo a los momentos, ¿sí?
y que no se alterara, digamos, el orden de estas fechas, sino que fuera algo consecutivo, sino algo aleatorio. Ese orden de ideas, hasta el momento, los que han enviado la actividad, a la gran mayoría se le ha calificado. Sí, ya tengo por ahí unas pendientes del día de ayer para calificar y ya creo que para el día de hoy ya estaría todo organizado y calificado. ¿Listo? Entonces, para los que de pronto van a ver esta grabación, tengan en cuenta que deben ir revisando también el tema de las calificaciones que tienen para el curso complementario porque ya arrancamos la semana número 2. Para la finalización de esta actividad, la actividad de la línea del tiempo, todavía hay, digamos, hay espacio para la entrega, porque esta actividad cierra la próxima semana, el día 16. Entonces, todavía los que de pronto no han hecho la actividad de la línea del tiempo, aún hay una semanita para hacerla. Pero el día de hoy damos paso o apertura a una nueva actividad de aprendizaje, que es un foro. Un foro, ¿sí? Es algo interactivo, algo comunicativo, ¿sí? Que hay allí en el aplicativo, donde me permite dar una información y a partir de esa información puedo interactuar también a través de preguntas, yendo a otros foros, leyendo ese foro y formulando preguntas. Y lo mismo pueden hacer con mi foro. Entonces, si yo veo que en mi foro hay preguntas, lo más lógico, como lo menciona la guía, es que se respondan esas preguntas. Ese es el ejercicio completo. Entonces, la guía me dice que hoy, o el cronograma de actividades me dice que hoy inicia o se da paso a la actividad del foro, que es una actividad de escritura, de writing. Pero de igual manera, también sin haberse acabado la línea del tiempo, que fue la primera actividad que se le dio inicio, eh, arranca el foro, pero también arranca un cuestionario. Y este cuestionario me va a valorar a mí la lectura y el listening. ¿Sí? Entonces, tenemos para hoy arrancar dos actividades, foro y cuestionario. ¿Qué pasa aquí? En estas dos actividades no debo anexar o cargar ningún archivo, como lo hicimos en la primera. En el foro sí debo digitar la información del personaje, porque de eso se trata, hablar de un personaje histórico a través de una escritura de un texto con ciertos parámetros. Y en el cuestionario, pues sencillamente es ingresar a la actividad de aprendizaje cuestionario y llevar a cabo la práctica o el ejercicio de lectura con el ejercicio de listening. Para el cuestionario hay unas pautas importantes, ya las vamos a tocar y creo que ya, pues, supongo que la gran mayoría ya las conoce, ¿no? Eso. Vamos inicialmente con el tema del foro. Entonces, según la guía, el foro me dice que debo tener de igual manera, porque para todas las actividades debo tener en cuenta varios aspectos. En la actividad de la evidencia del foro de un personaje histórico, me va a decir la guía de aprendizaje que ustedes pues tienen a la mano, tienen allí en el curso complementario, todos ustedes tienen en este material, la famosa guía de aprendizaje. Ella me va a dar a mí la guía, todas las orientaciones para el desarrollo del curso. Lo mismo que hablamos aquí está en la guía de aprendizaje. Entonces, la guía pues, me va a informar qué es lo que tengo que hacer yo para el foro. Recuerden que el foro es una interacción escrita, ¿sí? Pero antes de hacer esta interacción escrita, ¿sí? Hay que trabajar un componente formativo para saber de qué se trata, ¿sí? Que debo tener en cuenta. Entonces me dice que al hablar en el tiempo pasado no solo podemos hablar de nuestra propia historia, que fue lo que hicimos en la línea del tiempo. Obviamente en pasado, para usar el pasado simple, yo puedo narrar, contar, decir, mencionar hechos de forma
individual o en primera persona, o cualquier otro hecho que haya ocurrido que yo quiera presentar o narrar, ¿sí? Por lo tanto, me dice que aquí para este ejercicio que también va a ser en pasado, voy a seleccionar un personaje histórico eh, y me dice que ahí se abre un abanico de posibilidades donde podemos transmitir infinidad de historias e información, pues teniendo, teniendo en cuenta el pasado simple o el pasado continuo. Es que sabiendo esto, pues ya nos da paso para revisar el componente formativo down memory por el camino de los recuerdos. Entonces me dice que yo debo direccionarme, irme al aplicativo Ayuna y me voy a poner formativo de acuerdo a lo que me mencionaba la guía de aprendizaje, que es down memory lane, por el camino de los recuerdos. De pronto, en este nombre no van a encontrar mucha relación en la traducción simultánea, claro que no, porque el inglés, igual que muchos idiomas, muchas veces no se traduce literalmente, sino la idea, no es nada más. Vamos y hacemos un recorrido profundo por el componente formativo, down memory lane. Vamos a acceder a él. Ya ustedes conocen cómo es el trabajo, porque es la práctica de este componente formativo. Es su primero, la práctica del componente formativo para que haya un buen ejercicio en el curso complementario, porque los componentes formativos precisamente me van a ayudar a reforzar o a recordar o aprender de pronto algo que no sabía respecto a las temáticas que debo presentar. Entonces, aquí en el componente formativo me dice que vamos a dar un recorrido por el camino de los recuerdos, vamos a hablar del pasado simple, vamos a ir más allá del famoso verbo to be, ese verbo que todo el mundo marca, dice, menciona, que realmente es importante que lo tengamos muy presente porque este famoso verbo to be es fundamental en todo este proceso de aprendizaje. Es el verbo más usado, común y necesario del inglés. Pues además de otros verbos, ¿no? Ya sean verbos regulares o irregulares. Entonces, ahí ya veo dos características importantes para el pasado simple, que son los tipos de verbos, regulares e irregulares. Todo este tema lo vamos a encontrar nuevamente aquí, el pasado simple y todo lo demás. Además de lo anterior, podemos también encontrar, por supuesto, las estructuras gramaticales, y vamos a tocar las equations, que son esas palabras específicas que me ayudan a crear preguntas, donde esas preguntas requieren qué es el cuál, el cómo, el dónde, el por qué, ¿sí? Todo ese tipo de palabras que me dan a entender respuesta según esa pregunta, debe ser un sí o un no, o una respuesta de una pregunta, perdón, de una sola palabra. Entonces, el componente formativo es importante que usted, importante, la práctica, que podamos conocer, aprender. Dentro del componente hay una introducción, pasado simple, WH question in the past tense. Let's talk about history. Y hay cuatro partes.
Entonces vamos a, por ejemplo, ingresar al pasado simple para mirar qué es lo que pasa con este tiempo verbal. Hay unas descripciones inicial, si quiero darle a la traducción, lo puedo hacer, y de ahí sigo bajando el pasado. Me dice que vamos a hablar de los verbos regulares, cuáles son esos verbos regulares que sabemos. Y lo más importante que hay que saber de los verbos regulares es que terminan en ed. ¿Cuándo terminan en ed? Cuando voy a usar el verbo al pasado, cuando voy a afirmar algo en pasado. Ah, que cuál es la regla para saber cuándo es regular y cuándo es irregular. Lamentablemente no hay regla, digamos, para el tema de identificarlos. No hay que decir esta categoría de verbos es regular, esta categoría de verbos irregulares, no. Lo que tenemos que hacer es aprenderlos, memorizarlos. El idioma inglés o el aprendizaje de una práctica, entrenar nuestro cerebro para desarrollar un poco más esa habilidad. Claro, hay algunos que se les facilita enormemente, más que a otros, sí, eso sí es cierto, pero que podemos memorizar, eso lo podemos hacer, claro que sí. Entonces, el componente formativo aquí me va a llevar a un viaje inmerso al pasado simple. Entonces, me da la cualidad para los verbos regulares. Aquí en los verbos regulares, como lo tratábamos en la primera sesión sincrónica de la semana anterior, hay que darnos cuenta o recordar muy bien que esta terminación ed nunca va a sonar tal cual como se escribe. Hay una pronunciación para esa ed, ciertamente, pero pues ya eso es de práctica individual también, porque no nos podemos quedar aquí en ello, vamos a tardar muchísimo tiempo, en realidad. En la práctica ya debe ser un poco más autónoma o indagar, investigar o con el instructor, de igual manera, en los otros espacios que tenemos, también podemos profundizar en ese tema en particular. Spelling rules for the word with eating. ¿Sí? Aquí vamos a ver una regla de agregar ed. Hay ciertas reglas para agregar ed. Ahí las podemos encontrar. Esto ya lo trabajamos, ya lo vimos, en fin. Tengo toda la información respecto a los verbos regulares, su pronunciación y demás. Entonces, con todo este material, aquí tengo ya los verbos irregulares, que son los que cambian, digamos que son totalmente diferentes a terminar en ed. Aquí vemos ya un lado de ciertos verbos irregulares, empezar, begin, began, traer, bring, brought, en fin. Todos estos tienen el icono para escuchar y lo mejor de todo es que si escuchamos hay que repetirlo muchas veces, las veces que sean necesarias. Y aquí tenemos muchos verbos irregulares que podemos conocer o ir conociendo. Por aquí tenemos una lista de los 52 verbos más comunes, pero realmente hay 600 de ellos. Entonces, fíjense lo lejos que estamos. Y ya viene la estructura del presente, del pasado simple. ¿Cuál es esa estructura? Cuando, cómo uso el verbo conjugado al pasado. Él me dice que el verbo lo uso en pasado siempre y cuando la frase sea afirmativa, como lo vemos acá. Vemos la negación, aquí como lo ven ustedes, lo estaba mencionando el didn't o el did not, que es exactamente lo mismo. Los ejemplos escritos y la respectiva traducción. Y por último, hay una serie de preguntas que también requieren de un verbo auxiliar, en este caso el did, hacer énfasis en que esa pregunta está en pasado simple. Y así sucesivamente ustedes pueden ir navegando mucho con el tema del componente formativo para el desarrollo de lo y todo para actividad. Todos estos ejercicios
ejercicios, cada uno de los ejercicios que aparece acá, el ejercicio del CENI, se apoya completa. Una de las habilidades complejas a desarrollar cuando estamos aprendiendo, digamos, inmerso en el idioma y por ende es tan complejo. Si tuviéramos un contexto netamente bilingüe, créanme de que el tema del listening va a ser mucho más fácil para comprenderlo. El segundo tema para el componente formativo de esta semana corresponde a las WH questions in the past tense, preguntas con WH en pasado. ¿Sí? Entonces, de igual manera hay una introducción como lo que vemos acá. Hay 3 WH questions que son where, why, when, entre otras. Y por supuesto ya vienen los ejemplos enfocados a lo que el componente formativo me está relacionando. Preguntas en pasado simple con WH words. Tengo video, tengo información, todo lo que quiera yo aprender, todo lo que quiera respecto al tema del pasado simple en este o hasta este punto. Y al final, una actividad interactiva de opción múltiple. La vamos a realizar, por ejemplo, vamos a ver qué nos aparece. Y de esta manera, pues como es bien interactivo, podemos practicar y llevar a cabo o poner en práctica nuestro conocimiento. En cuanto a la estructura, where did you go on your last vacation? ¿A dónde fuiste en tus últimas vacaciones? Where, WS word. La WS word en pregunta aquí siempre va a ir al inicio, según la estructura. Luego viene el did, que es el verbo auxiliar para preguntar en pasado simple. Esa es la clave. Did. La mayoría de formas o estructuras en inglés para preguntar o para negar están sujetas a un verbo auxiliar, para que lo tengan en cuenta, por favor. Entonces, según el verbo auxiliar, asimismo puedo decir en qué tiempo verbal se está haciendo la pregunta. En este caso, si yo veo este did, automáticamente voy a reconocer que la pregunta está en pasado simple. Esa es la función del did. Saber que la pregunta está en pasado simple. Y muy seguramente la respuesta también debe ir en pasado simple. Pero aunque la pregunta, ustedes la ven aquí, que está en pasado simple, o bueno, lo sé que está en pasado por el verbo auxiliar did, observen de que el verbo go, que es ir, está en su forma base. ¿Qué ocurre aquí? Sencillamente el did permite o hace que el verbo se conjugue al pasado de esta forma, sin necesidad de escribirlo en pasado. Lo que hace es el did, que no tiene traducción en este momento, es llevar el verbo al pasado. Eso es, la conjugación del verbo al pasado. Pero ya cuando voy a afirmar una idea en pasado simple, ahí sí requiero poner el verbo en su forma o en su conjugación en pasado. Dice, where did you go on your last vacation? ¿A dónde fuiste en tus últimas vacaciones? Tengo, we go to Peru. No puede ser esa respuesta, porque primero tengo el verbo go en su forma base, entonces viene siendo un presente simple, no aplica. Y las dos opciones que tengo serían correctas siempre y cuando solamente tuviéramos la opción del verbo, porque está conjugado al pasado. Went, que es el pasado del verbo go. Pero veamos el contexto. ¿A dónde fuiste tú? En este caso, por el you. Where did you go on your last vacation? En la segunda tengo they, ellos, ella, no me sirve. They went to China. No puede ser la respuesta correcta. La respuesta correcta es
I went to USA. Yo fui a los Estados Unidos. Y ahí está. Entonces, de esta manera, este ejercicio va a ser importante para el componente, perdón, para la entrega del cuestionario. Y ya está allí. Aquí está. Y por último, dentro del componente, me dice, let's talk about history. Vamos a hablar de historia. Con esto ya me dice o me da una idea muy clara para la entrega de esta segunda actividad de aprendizaje. Porque la segunda actividad de aprendizaje es hablar de un famoso. The famous legends and people in history. Personas famosas o leyendas famosas y personas en la historia. Entonces aquí me da ya una idea muy clara de qué o cómo debo yo iniciar con mi actividad para el tema de la interacción en el foro. Porque aquí ya me va a dar una pequeña introducción a lo que es el ejercicio. Throughout history, there have been a lot of names that sound familiar and some histories that are known for many people. Depending on the country and the language, histories and characters change, and English is not the exception. It is important to know some of the most famous names and histories. Tengo, por ejemplo, algunos nombres de personajes famosos que incluso ustedes los pueden tomar como referencia para hacer su actividad, si no lo han hecho. Tengo John F. Kennedy, King Arthur, Robin Hood, The Fountain of Youth, Bigfoot or Sasquatch. Y tengo también la posibilidad de escuchar. Veo ejercicios, veo trabajo, veo material completo para poder practicar momentos de la historia en pasado, Moon Landing, la llegada del hombre a la luna, entre otros. Toda la información va a ser relevante para su trabajo en el foro, que es lo que deben hacer. Este foro, vuelvo y lo reitero, está disponible hasta el 23 de el mes de julio. Todavía tienen bastante tiempo para desarrollar este foro. Lo mismo el cuestionario. Ya después de haber trabajado el componente formativo, ahora sí me voy a ir al foro. En el foro, ¿qué debo tener en cuenta? Porque es importante este personaje en la historia. Entonces tengo que decir por qué es importante este personaje, por qué lo elegí, porque fue uno de los mejores presidentes de tal lugar, por ejemplo. ¿Sí? Luego me dice que hay que mencionar 15 eventos que más se destacan de su vida. Hay que mencionar 15 situaciones que se destacan de su vida, desde el nacimiento hasta las experiencias de vida o logros y hazañas. Fíjense cómo aquí la guía me da dando una metodología para desarrollar ese foro en cuanto al personaje que voy a seleccionar o que he seleccionado. ¿En qué orden o secuencia ocurrieron estos acontecimientos? Entonces hay que darle una buena estructura a ese foro que voy a mencionar, que voy a escribir, que voy a editar, que voy a practicar mi writing. ¿Qué debo tener en cuenta? Pues de que es una actividad individual donde no solo van a hacer su propio aporte, o sea, no es solamente tener su foro y listo. No, deben ir al foro de otro compañero u otros compañeros y van a hacer un comentario para trabajar la comprensión lectora. Yo aquí, por ejemplo, voy a buscar un foro de alguno, un foro de la actividad de aprendizaje, aquí. Y la idea es que cuando yo vaya a hacer mi foro, pues obviamente voy a cargar la información de mi personaje
pero después voy a buscar el foro de alguien más, de quien quiera, y voy a hacer una intervención. Esa intervención puede ser una pregunta, puede ser un mensaje, en fin, pero la idea es que haya una interacción de forma escrita a través de esta actividad. Si en caso tal usted en su foro tiene algún comentario o pregunta, pues la idea es que obviamente usted también interfiera y haga respectivo aporte, ya sea responder a la pregunta o sencillamente pues darle continuidad al comentario según la conversación que se dé. De igual manera, pues ya se iniciaron a revisar foros desde el día de hoy, de pronto los que han enviado foros con antelación ya se están evaluando, ya se están calificando. Entonces, a quienes ya enviaron actividades, la recomendación de nuevo es que revisen el centro de calificaciones para que no vayan teniendo inconvenientes más adelante. Dice que el tiempo de participación se habilitará de acuerdo con lo indicado por el instructor. Pues hablamos del foro. Recuerden que está habilitado hasta el 23 de julio. Después de eso, pues el foro no se habilitará más. Hay que usar un buen lenguaje, un buen manejo del lenguaje, por favor. Y de igual forma, el tema de los términos y la organización de las ideas. Aquí me dan un enlace para las normas de etiqueta en cuanto al uso de cualquier material o cualquier plataforma para el trabajo. Y pues aquí me dan los lineamientos de entrega. Sencillamente no quiero o no debo adjuntar nada. Lo que voy a hacer es digitar y hacer mi intervención de mi personaje famoso de la historia e ir a otro foro a interactuar con o con la compañera del curso complementario. Y luego viene la segunda evidencia que ya está disponible, que es un cuestionario. Ese cuestionario está dividido en dos partes. Está dividido en una parte de licencia, está conformado por una parte de lectura de comprensión legal. Para ella, la intervención en el cuestionario de lectura y listening, pues usted va a tener ciertos intentos. Está disponible desde hoy hasta el 23 de julio. Bueno, sí, hasta el 23 de julio, 13 días para realizar esta actividad. Tengo 3 intentos permitidos, o sea que usted puede presentar la actividad 3 veces. Y el método de calificación es con la calificación más alta. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted presentó los 3 intentos, automáticamente la plataforma le va a tocar o le va a dar más bien el puntaje más alto de esos 3. Y recuerden que para aprobar necesitamos de un 70% o 70 puntos de los 100. Aquí ya algunos han hecho 2 intentos para el tema del foro. Bueno, ok, muy bien. Calificación 100, perfecto. Yo, Valentina, creo que no lo he terminado. La dinámica de trabajo para esta semana. Tenemos, pues digamos que se han hecho la primera actividad, haría 3 actividades. La línea de tiempo todavía está disponible para que puedan entregar hasta la siguiente semana, el jueves. Hoy arrancamos con el foro donde usted va a hacer la descripción de un personaje a partir de ciertos parámetros, porque fue influyente, porque tal cosa, porque lo otro, tiene que hablar de 15 aspectos relevantes de ese personaje. Esta actividad está disponible de 2 semanas, hasta 15 días desde el día de hoy. Y luego tenemos también para desarrollar el tema del cuestionario. En este cuestionario me van a evaluar el tema del listening, que es la escucha, y me van a evaluar el tema de la comprensión lectora, que es la lectura. Tienen
oportunidades para presentar el cuestionario y la nota más alta de la si los presentan, pues es la que se va a quedar con nosotros. Por favor, recuerden estar revisando periódicamente el centro de calificaciones, no esperemos hasta final del curso y no olviden haber actualizado los datos y los soportes respectivos en las plataformas en la Sofía Cruz. Para los que de pronto alcanzan a ver esta sesión, de pronto el día de hoy, pues ya la cargo el día de hoy, pues la plataforma Sayuna no va a tener servicio desde mañana a las 00 hasta el día lunes a las 11:59 p.m. O sea que el martes desde las 00 ya está nuevamente habilitada la plataforma Sayuna. Entonces yo ya les he cargado por ahí un anuncio, lo voy a copiar, lo voy a pegar allí al correo electrónico para enviárselo y en caso tal, pues que puedan ustedes, si desean adelantar trabajo, por lo menos el tema del foro, porque ya el cuestionario sí es online. Necesitan ingresar a Sayuna para desarrollar el cuestionario. Mientras que el foro, pues pueden preparar su escrito en un borrador y luego copian y pegan la información, si es el caso, si les funciona de esa manera. Entonces, esos son los ejercicios que tenemos para estas 2 semanas que vienen. El foro, la interacción en el foro y el cuestionario. Tengan mucho cuidado. Deben presentar las 4 actividades para aprobar el curso complementario. No es presentar 3, 2, 1. No. Las 4 actividades tienen que estar aprobadas. Al final del curso yo descargo un Excel y ahí me dice quiénes presentaron las 4 actividades y que estas 4 actividades estén aprobadas. No es presentar una y como ya me salió aprobado, entonces ya no va a hacer más. No, por favor, escuchen. 4 actividades deben estar aprobadas para, obviamente, poder aprobar y luego recibir la respectiva certificación de este nivel 4. Entonces, para los que de pronto no han hecho la primera actividad, se les acumula 3 tareas ya. Pues hacer la línea del tiempo, participar en el foro. Recuerden que la participación del foro no es solamente digitar la información mía, también deben ir a otro foro, hacer una pequeña intervención, ya sea traer una pregunta o una descripción general o algo que les parezca del personaje que su compañero o compañera seleccionó. Y de igual manera, si usted tiene un comentario en su foro, debe responder a ese comentario, sea o no sea pregunta. Si es pregunta, pues con más vera, ¿no? Si no es pregunta, de todas maneras hay que dar una pequeña respuesta a lo que aparece en el foro de cada uno, de cada una. La idea es que haya una interacción entre los foros, porque de eso se trata, que es algo comunicativo. Este tema, para que lo tengan muy en cuenta, por favor, las fechas. Recuerden que el curso cierra el 31, pero hasta el 29 se reciben actividades. O sea, dentro de 19 días ya damos cierre el curso complementario. Y en la parte superior, van a encontrar, vuelvo y les digo, las invitaciones a las sesiones sincrónicas. Van a encontrar en la parte de arriba, lo primero son los anuncios, y ahí está toda la información del curso, lo que va pasando y demás. Y por acá abajo, los que de pronto no saben, está la grabación de la primera sesión sincrónica con un documento donde les resumo de qué se trató la sesión sincrónica. Y ahí está. Entonces, para esta semana, chicos, hay bastante trabajo. Un cuestionario, la intervención en el foro y ya de pronto los que se vayan programando para la última actividad de aprendizaje, que es un video. En estas hay que prestar bastante atención. Deben guiarse muy bien de las orientaciones que van a encontrar en la guía de aprendizaje, porque muchas veces no es solamente el hecho de entregar porque sí, que muchos creen que por entregar ya
van a poder obtener una buena calificación o su actividad ya está aprobada. No, hay que entregar, pero obviamente teniendo en cuenta todos los fundamentos o lineamientos que se dan en las sesiones sincrónicas o en la misma guía de aprendizaje. Recuerden que la última actividad para el curso complementario después del cuestionario es un video. Por aquí dice, video presentación, anécdota, speaking. De aquí le van a evaluar el speaking. Tienen que mencionar, decir, contar una anécdota. Ahí también va a hablar en pasado para fortalecer este tema del pasado simple, la pronunciación, el uso de los verbos y estructuras y demás. Y ahí estamos. Entonces, esa es la información para el curso complementario para el día de hoy, 10 de julio del 2026. Recuerden que plataforma no está habilitada de hoy, perdón, desde mañana 12 en punto de la madrugada hasta el próximo martes a las 00, o sea, a las 12 en punto de la madrugada ya estará disponible Sayuna para que puedan descargar la información. Por aquí está la guía de aprendizaje, yo lo voy a descargar, si alguno la necesita de alguna forma, me envía un correíto o escriba mi número para que yo se la pueda compartir y así seguiré adelantando trabajos si desean. El fin de semana, antes de cuando de pronto la mayoría de espacio. Listo, por aquí hay algunos poquitos conectados. No sé si los que están conectados tienen alguna duda, inquietud, pregunta. Recuerden que canales de comunicación importantes los deben acordar. Está la mensajería del curso, de la plataforma Sayuna, está el correo electrónico, está el espacio de foro de dudas e inquietudes. Todos esos, digamos, momentos que podemos tener, pues se pueden presentar inconvenientes o dudas o inquietudes y desde allí pues me debo pues no sé, en contactar con la persona encargada, en este caso el instructor, para llevar a cabo un ejercicio de explicación. Una vez más, les menciono que los días lunes y miércoles hay un espacio para los que se quieran conectar de 8 a 9 de la noche. ¿Cómo me conecto? Por este mismo enlace que se conectaron el día de hoy. Se conectan y si tienen alguna duda, pues obviamente se socializa la duda, se les da las recomendaciones, la explicación, porque para eso es, para apoyar el proceso en estos días, ¿sí? Y dar las orientaciones acertadas que el aprendiz pueda presentar y practicar a través de este tipo de actividades que se tienen. Entonces vamos por aquí, no creo que no hay ninguna duda o inquietud, porque ya hace rato pregunté y ninguno ha escrito de pronto por el chat. Bien chicos, entonces ya es todo por el día de hoy. Si no hay dudas o inquietudes, si después aparecen, pues utilicen los diferentes canales de comunicación que les acabo de mencionar. Yo quedaré muy atento, revisen los comentarios de retroalimentación también. Si no están de acuerdo o les pasa algo, por favor me escriben, que también están ahí para eso. Revisen el centro de calificaciones, revisen que entreguen las actividades y por favor las actividades de entrega no o que no queden en estado de borrador. Por ahí ya entregué varias que aparecieron en estado de borrador. Si les aparece en estado de borrador, yo les habilito una nueva entrega para que lo hagan y adjunten el material, la actividad como debe ser. Bien. Listo chicos, entonces si no es nada, no hay dudas o inquietudes, that's all for today, dear apprentices. It was so glad to have some of you connected today. And see you in the next week, the next Friday. I hope that many of you will be connected the next week and enjoy this long weekend. Disfruten este largo fin de semana because we have a holiday. Tenemos un día festivo, holiday, el día lunes.
God bless all of you and catch you later. Goodbye, students.